Le damos las gracias a Dios porque una vez más nos permite compartir su palabra. Les invito a abrir nuestra Biblia en el Salmo 103 y vamos a estar leyendo versículos del 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Que el Señor añada bendición a su palabra leída. Vamos a orar. Padre Santo y Dios bueno, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos encontrar en ti todo eso que nosotros necesitamos, todo ese consuelo, toda esa fuerza que cada día debemos usar para seguir adelante en nuestra vida. Gracias Dios porque en ti confiamos, porque tú eres aquel que está pendiente de nosotros. Ayúdanos a vivir la vida cristiana por fe, sabiendo que toda situación que enfrentamos en nuestra vida, tú estás presente y además a nuestro lado. Bendice ahora Dios la exposición de tu palabra, que sea de bendición para nuestra vida. Abre nuestro corazón y que la recibamos con fe, y que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores, como tú nos indicas. A ti nos encomendamos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Este precioso salmo nos indica, nos orienta, nos exhorta a que nosotros debemos bendecir a Jehová como un acto de adoración. Y Dios en su palabra nos dice que debemos recordar, que no olvidemos. Dice el versículo 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y no olvides ninguno de esos actos de bondad que Dios tiene, que ha tenido y que tendrá en tu vida. Resulta que el ser humano es fácil para recordar todo aquello que debiera olvidar. Y sin embargo, esas cosas que debiera olvidar, las recuerda con suma facilidad. Y esto pone de manifiesto cuál es el estado del corazón. Un corazón egoísta y un corazón lleno de orgullo siempre va a recordar esas cosas que debe olvidar. Es decir, cuando tú te has sentido ofendido por alguna persona, hay quienes traen a su memoria siempre esa ofensa y no la olvidan. Quizás esa persona que un día le ofendió también le ha hecho grandes favores y ha tenido actos de bondad con él. Y sin embargo eso que debiera recordar, eso lo olvida. Lo que trae a su memoria continuamente y nunca olvida es aquel día en que esa persona me ofendió. Pero si el estado de tu corazón es un estado humilde, es un estado lleno de bondad, tú vas a olvidar aquella ofensa y vas a recordar que aquella persona que te ofendió también ha tenido un acto de bondad contigo, y eso va a prevalecer. Por eso nosotros debemos de examinar cuál es el estado de nuestro corazón y pedirle al Señor que nos limpie y que corrijamos nosotros en nuestra vida todo eso que debe ser corregido. Recordar lo que Dios quiere que nosotros recordemos y olvidar aquellas cosas que debemos olvidar. Así como Dios, cuando nosotros pecamos y vamos a Él y Él nos perdona,
La palabra de Dios nos señala que Él perdona nuestro pecado y ya no lo trae más a su memoria. Nosotros debemos de comportarnos de la misma manera. Así como Dios actúa con misericordia, nosotros debemos actuar con misericordia hacia los demás. Y esta situación de recordar lo malo y no recordar lo bueno, muchas veces se transmite en el entorno familiar, como el esposo le recuerda a la esposa aquello que me hiciste, o como el papá cuando habla con los hijos le dice, ¿te acuerdas eso que hiciste? Y siempre estamos removiendo el pasado. Y esto nos hace reflexionar que Dios no remueve el pasado con nosotros una vez que nos ha perdonado. Debemos no solamente aprender a perdonar, sino también aprender a olvidar. Así como Dios nos perdona, así como Dios olvida. Y recordar todas las cosas buenas. No solamente recordar las malas. Y ser agradecidos. Esto también lo podemos transportar al terreno espiritual y ahí podemos observar que muchas veces el cristiano no crece espiritualmente porque olvida con suma facilidad todas esas bendiciones que ha recibido de Dios. Esto nos hace recapacitar sobre el estado de nuestro corazón. Este precioso salmo de David es un salmo de alabanza a Dios porque David recuerda dónde estaba y dónde está en ese momento y cómo agradece a Dios su misericordia para con él y cómo trae a su memoria todas esas bondades, esas acciones que Dios ha tenido con su vida. Por lo tanto, este salmo nos está exhortando a que no olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y no solamente eso, sino que también nos enseña a que debemos analizarnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos antes de emitir juicio contra los demás. Las personas son dadas a emitir siempre juicios negativos sobre el prójimo, a criticar al prójimo. Y la Biblia dice que primero saquemos la viga de nuestro ojo para poder quitar la paja en el ojo ajeno. Analiza, examina tu corazón. Mira aquellas cosas que tienes que corregir. Mira aquellas cosas que debes olvidar. Y mira cuáles otras son las que siempre tienes que recordar. Y también este salmo nos enseña a no vivir en espíritu de queja, sino en espíritu de agradecimiento y en espíritu de adoración a Dios. Dite a ti mismo, debo entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Debo bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y porque su misericordia y su verdad nunca dejan de ser. El ser humano tiene la tendencia a quejarse de todo. El salmista nos enseña cuando dijo, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Trae a tu memoria todas esas grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida y el resultado tiene que ser un resultado de alegría. Y no solamente tener ese espíritu de queja, sino de agradecimiento al Señor por todas esas cosas que Él ha hecho con nosotros. Dice aquí el versículo 2, bendice alma mía a Jehová
y no olvides ninguno de sus beneficios. No debes nunca olvidar esas acciones de bondad que Dios ha tenido contigo. Dice aquí, versículo 3 del Salmo 103. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y aquí vemos un verbo que está en presente. Dios no solamente te ha perdonado cuando tú has venido a Cristo y has dicho, Señor, perdóname, y yo me arrepiento, Él te ha perdonado, sino que además Él te perdona y Él te perdonará. No solamente algunas cosas, no solamente algunos pecados, sino dice aquí todas tus iniquidades. Entonces, esto trae a nuestra memoria todas aquellas veces que hemos fallado a Dios y hemos ido a Él. Y Dios nos ha vuelto a perdonar. Dice la palabra de Dios en el Salmo 32, versículo 1, bienaventurado aquel cuya iniquidad ha sido perdonada y cubierto su pecado. Resulta que el hombre está condenado, el hombre iba camino a la perdición, pero cuando tú vienes a Cristo arrepentido y reconoces a Cristo como tu único y suficiente Salvador, te reconoces pecador, te arrepientes de tu pecado, Dios te perdona. Él perdona todas tus iniquidades. Él te escuchó, Él te perdonó y Él te salvó. Y tu vida cambia, eres cristiano, ya no vives practicando el pecado, pero puedes caer en pecado y cuando eso pasa, Dios otra vez en su misericordia te perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Qué Dios tan grande tenemos. Y tú no eres capaz de perdonar a esa persona que te ha ofendido. Dios te perdona a ti. Y debemos de perdonar. Cuando tú perdonas hay misericordia, cuando tú perdonas hay amor, cuando tú perdonas hay paz, hay sosiego para tu alma. Y sigue diciendo, no olvides que Dios es el que perdona todas tus iniquidades y también el que sana, no dice tus dolencias, sino todas tus dolencias. Dolencias físicas, dolencias espirituales, dolencias del alma. Miren lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Tenemos un Dios lleno de amor y lleno de bondad. Un Dios que te quiere ayudar, que te quiere perdonar, un Dios que te quiere salvar, un Dios que te ama, que sana todas tus dolencias. Pueden ser dolencias emocionales. ¿Cuáles son tus dolencias? ¿Tienes dolencias porque has sido víctima de algún abuso? ¿Porque han actuado contigo de una manera injusta? ¿Te ofendieron? ¿Estás enfermo? ¿Te han traicionado? ¿Te sientes solo? La palabra de Dios dice que Él es el que sana todas tus dolencias. No vayas a aquella persona que te ofendió para que Él te sane, o aquella que te traicionó, o aquella que cometió contigo algún abuso, alguna injusticia. Ves a Cristo. Él es el que sana todas tus dolencias. Tú tienes la solución.
quedes sanado de todas esas dolencias. Ves a Dios. Y sigue diciendo, el que rescata del hoyo tu vida, el que rescata del pozo, del abismo tu vida, cuando tú caes en ese pozo, donde crees que ya todo se ha acabado, donde toda tu esperanza se ha desvanecido, situaciones que atraviesan te llenas de desaliento, porque no ves que tengan solución alguna, entonces Dios extiende su mano hacia ti como tantas y tantas veces Él ha hecho en el pasado y sigue haciendo, Él extiende su mano y Él rescata, Él te defiende, Él te liberta, rescata de ese pozo tu vida. Y así como antes te pregunté cuáles son tus dolencias, ahora te pregunto, ¿en qué hoyo has caído? De las dificultades económicas, en ese hoyo en el cual no tienes trabajo, problemas matrimoniales, enfermedad de tus hijos o tantas otras cosas que se escapan a tu control. Dice la palabra, no olvides, recuerda, Él es quien rescata del hoyo tu vida. Entonces tenemos un Dios que dice que no te olvides de ninguno de sus beneficios, que Él perdona todas tus iniquidades, que Él sana todas tus dolencias, que Él rescata del hoyo tu vida y además te lleva ahora a un sitio mucho más excelente. Él nos levanta porque dice, el que te corona de favores y misericordia. Es decir, de esos favores que yo no merezco. Merezco castigo, pero Dios en su misericordia me perdona. Él me corona, Él me protege, Él me encierra en un círculo para librarme de todo mal. Porque has podido permanecer infiel, pero Dios permanece fiel. Sus misericordias son nuevas cada mañana y la fidelidad de Dios es grande. Él te corona de favores y de misericordias. Y dice el versículo 5, el que sacia de bien tu boca. ¿Quién es tu proveedor? Jehová Jireh. Jehová es nuestro proveedor. Él te provee a ti y me provee a mí. Lo cual significa que nosotros no nos proveemos a nosotros mismos, sino que Dios es el que provee. En la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, el versículo 17, dice así, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el que nos sacia, el que nos llena de bien. Es el Señor. Y sigue diciendo, de modo que te rejuvenezcas como el águila, de modo que te renueves como el águila. Este es el propósito que Dios tiene para nosotros por medio de todos sus beneficios, renovarnos, rejuvenecernos como el águila. Porque muchas veces podemos estar desanimados, otras veces podemos estar cansados espiritualmente, deprimidos, agobiados por todo lo que nos rodea, por todo lo que nos sucede. Y entonces nos encerramos en un círculo de recordar lo malo, incluso de ver las cosas de una forma negativa. Pero Dios nos dice, no olvides, trae a tu memoria, recuerda. ¿Qué tienes que traer a tu memoria? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos consuela, nos da fuerza para seguir adelante. Debes depositar toda tu fe en la palabra de Dios y vivir conforme a la fe en Cristo Jesús. El propósito de Dios es renovarnos. Miren lo que dice la palabra de Dios en Isaías,
capítulo 40, versículos del 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová. ¿En quién esperas tú? Trae a tu memoria la palabra de Dios. Dice aquí que Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Si tú quieres ser un cristiano rejuvenecido, si quieres ser un cristiano renovado, entonces tienes que tener presente cada día de tu vida dos cosas. La primera, no olvidar. Trae a tu memoria la palabra de Dios. No olvides ninguna de esas acciones bondadosas que Dios ha tenido, tiene y tendrá contigo en tu vida. No olvides. Y la otra, bendecir como un acto de adoración a nuestro Dios. Dice el versículo 2 de este Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Trae a tu memoria la palabra de Dios. Aprende a perdonar. Recuerda todas esas cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida. Y podrás tener nuevas fuerzas y seguir hacia adelante, porque confiamos en un Dios que nos ama, un Dios que tiene el control sobre todas las cosas y que todo lo puede. Que el Señor bendiga nuestras vidas en este día. Dios bendiga a su iglesia.